Bien, saludos en Cristo, queridos hermanos. ¿Sí? Vamos a comenzar, ¿sí? con este encuentro de formación, ¿sí? Lo que hoy nos encontramos, ¿sí? Para ver la conversión, ¿sí? Ver el momento en que este gran apóstol tiene ese encuentro personal con Cristo, ¿sí? Toda buena obra, toda obra de santidad tiene un comienzo, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿sí? Cómo Pablo llega a ser el gran apóstol que fue, ¿sí? Porque hubo un comienzo en algún momento, ¿sí? Entonces le hemos titulado La conversión del apóstol Pablo en los padres de la iglesia, ¿sí? A este encuentro de formación. Bien, cito unas palabras de San Policarpo de Esmirna, ¿sí? Para que nos vamos haciendo una idea primera de, de, lo, que, de lo que es este apóstol, ¿sí? De lo que fue este apóstol y de lo que representó, ¿sí? Si no tiene bueno. Dice la cita de San Policarpo de Esmirna, dice, porque ni yo ni otro alguno semejante a mí puede competir con la sabiduría del bienaventurado y glorioso Pablo, quien morando entre vosotros, a presencia de los hombres de entonces, enseñó puntual y firmemente la palabra de la verdad. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos una primera idea de que estamos hablando de un santo muy especial, ¿sí? No, San Pablo no es cualquier santo en la vida de la iglesia, ¿sí? Entonces estamos hablando de un gigante de la fe, ¿sí? Un titán, ¿sí? Alguien que ha experimentado como pocos el gran misterio salvífico de Cristo, ¿sí? Como les he dicho en algún momento, la fe cristiana sería bastante diferente sin el aporte, sin el apostolado de Pablo, ¿sí? La fe cristiana sería algo bastante diferente, ¿sí? Y gran elogio recibe el apóstol con estas palabras de San Policarpo de Esmirna. San Policarpo de Esmirna fue un padre de la iglesia, un padre apostólico. O sea, los padres apostólicos quiere decir que fue de la generación que continuó, ¿sí? La generación posterior a los apóstoles es la generación de los padres apostólicos. Policarpo de Esmirna formaba parte de, de ese grupo, ¿sí? De padres apostólicos, ¿sí? También en este sentido hablaban muchos, ¿sí? Hablaban algunos teólogos grandes también, padre de la iglesia como San Juan Crisóstomo, decía que San Pablo, en un elogio que él escribía, decía que San Pablo era superior a muchos ángeles, ¿sí? Entonces, la vida de Pablo, digamos, la santidad, la obra, es colosal, ¿sí? Es imposible abarcarlo así nomás, o sea, podríamos hacer todo un curso entero, digamos, sobre Pablo, ¿sí? Seguramente junto con San Agustín y Santo Tomás de Aquino, uno de los santos más grandes de la historia del cristianismo, ¿sí? Nosotros para la conversión, ¿sí? Yo he tomado, ¿sí? Para este encuentro, la primera vez, porque sabemos que hubo 3 veces, se narra 3 veces la conversión de San Pablo en Hechos de los Apóstoles. Yo tomé la primera, ¿sí? Que es Hechos de los Apóstoles 9, del versículo del 1 al 18, ¿sí? Entonces voy a proclamar la palabra de Dios, ¿sí? Dice, Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de atraer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le respondió la voz, ahora levántate y entra en la ciudad, y allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabra, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión, Ananías, él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió, Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes
para llevar preso a todos los que invocan tu nombre. El Señor respondió: Ve a buscarlo porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Palabra de Dios. Bien, y ahora la idea es ir meditando, ¿sí?, este hecho tan trascendental para la fe cristiana con el aporte, con los comentarios de los padres de la iglesia. ¿Por qué los padres de la iglesia? Porque los padres de la iglesia son grandes maestros de la iglesia primitiva y son maestros autorizados para enseñar la fe cristiana en todo momento y en todo lugar, ¿sí? Por eso es el hincapié en los padres de la iglesia, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir leyendo de a poco los versículos que hemos ido seleccionando para comentar, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el versículo 1 y 2, ¿sí?, de este mismo pasaje. A su vez también, si tenemos que hacer, digamos, un comentario general, ¿sí?, sobre este pasaje, lo primero que tenemos que decir es que Saulo o Pablo, en realidad él se llamaba Saulo, ¿sí? Pablo era el nombre porque él tenía doble nacionalidad, ¿sí? Él tenía nacionalidad hebrea y romana, ¿sí? Pablo era el nombre romano, del nombre que él se había puesto, ¿sí?, cuando él adquiere la ciudadanía romana, ¿sí? Pero en realidad su nombre era Saulo. Por eso, digamos, llama la atención que Cristo lo llama por su nombre original, digamos, o sea, por su nombre hebreo, le dice Saulo, Saulo, ¿sí? Presenció el martirio de Esteban, ¿sí? Él presenció, mejor dicho, el martirio de Esteban, ¿sí? Esteban, ustedes saben que San Esteban fue un diácono de la iglesia primitiva y fue el primer mártir, digamos, sería como un proto-mártir, ¿sí? Y en un contexto sobrenatural, digamos, Dios hace una intervención en su vida, ¿sí? Y también de manera imprevista, ¿sí?, como de improviso, porque nunca sabemos en qué momento Dios, digamos, va a intervenir en nuestra vida para salvarnos, ¿sí? Ese también es algo para destacar, digamos, a líneas generales de lo que nos narra este pasaje bíblico sobre la conversión de San Pablo, ¿sí? El Señor Jesús se identifica con su pueblo redimido, ¿sí?, porque le dice: ¿por qué yo soy al quien tú persigues?, le dice Cristo. Entonces, pero él a quién estaba persiguiendo, a los cristianos. Él estuvo cuando fue, digamos, lapidado, digamos, San Esteban, ¿sí? Esteban. Entonces ahí Cristo se está identificando con su iglesia, ¿sí? Todos los miembros de la iglesia somos imagen y semejanza de Cristo. Por medio del bautismo nos revestimos de Cristo, ¿sí? Se habla también de la ceguera, ¿sí? Se habla de la ceguera también de Pablo, como diciendo, o sea, la primera interpretación que podemos hacer de la ceguera de Pablo, ¿sí?, es la idea, digamos, que primero hay que humillarse, ¿sí? Primero hay que humillarse para después ver la luz, ¿sí? Para poder, o sea, ver la luz quiere decir espiritualmente comprender los misterios divinos, ¿sí? Cuando San Pablo recobra la vista es porque finalmente comprendió de quién procede el verdadero amor, ¿sí? Ahí es cuando él comprende, cuando recobra la vista, que ese amor, digamos, que el amor verdadero solamente puede proceder de Dios, ¿sí? Y al final del relato nos dice que fue bautizado, o sea, comenzó a vivir la verdadera vida, la que solo procede obviamente de Dios, ¿sí? Ustedes saben que uno de los, digamos, de los principios del bautismo es que uno renace a una nueva vida, la vida en Cristo, ¿sí? Bien, entonces le leo el versículo 1 y 2. Dice: Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote
y le pidió carta para la sinagoga de Damasco a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor, que encontrara hombres o mujeres. Entonces el primer comentario que encontramos acá dice: con frecuencia el Dios misericordioso no nos permite realizar algunas iniquidades. Por ello, compungido debemos rezar por nuestras equivocaciones. Así también Saulo fue impedido cuando fue enviado a Damasco por los sacerdotes para devastar a la iglesia de Cristo, con una severísima persecución. Si Dios no le permitió hacer eso, fue para que Saulo consiguiera un gran fruto. De lo contrario, hubiera podido ir al suplicio eterno. Este comentario es de Casiodoro, su obra Comentario de los Salmos, siglo V. La patrística, digamos, los padres de iglesia abarca hasta el siglo octavo, noveno, depende digamos, el estudioso que haga, digamos, el conteo de los padres, pero mayormente todos coinciden más o menos que abarca hasta el siglo VIII, ¿sí? Obviamente de la era cristiana. Entonces ahí lo que podemos destacar es la hazaña, lo que pone acá, digamos, lo que pone de manifiesto este comentario, o estos dos primeros versículos, es la hazaña con que Pablo perseguía a los cristianos, ¿sí? Y eso a su vez fue algo que agradó a Dios. ¿Por qué? Porque ya después de convertido, tiene el mismo ardor, digamos, caritativo, o sea, un amor ardiente para predicar el evangelio. Eso Dios también lo ve. San Pablo estaba como un poco loco, digamos, ¿sí? Pablo, persiguiendo cristianos antes de su conversión, estaba como un poco desquiciado, o bastante desquiciado, porque tenía que recorrer kilómetros y kilómetros, creo que son más de 100 kilómetros de Damasco a Jerusalén. Y él creo que son 150 kilómetros, lo hizo a caballo. O sea, hay que estar bastante poquito loquito, digamos, para hacer todo eso con el fin solamente de matar y, digamos, a los cristianos, o sea, de perseguir a los cristianos. Entonces, ese mismo digamos, ese mismo saña que tenía, de algún modo le agradó, y por eso es que Dios también, uno de los motivos por los que Dios lo elige, porque ese mismo empeño después lo puso en práctica cuando empezó a predicar la buena noticia de Cristo. ¿Sí? Lo que podemos decir, como decimos, un ardor caritativo, un amor ardiente por los misterios de Dios. El segundo comentario que encontramos, porque acá, digamos, al comienzo dice a los seguidores del camino del Señor, dice. Entonces dice, llama camino a los creyentes que así eran reconocidos entonces por todos, y también porque emprendían el camino que lleva al cielo. Este comentario de San Juan Crisóstomo, homilía del Hecho de los Apóstoles, siglo IV, ¿sí? Porque los que eran del camino eran los que, así se llamaban los cristianos. Creo que en Antioquía es la primera vez que a los seguidores del camino le dicen cristianos, ¿sí? Fue en la ciudad de Antioquía. Pero antiguamente, antes de eso, se le decían los seguidores del camino, porque era el camino que conducía a la vida eterna, era un camino recorrido en santidad. Bien. Ahora vamos a continuar con el versículo 4. ¿Sí? El versículo 4 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces acá dice, San Beda el Venerable dice en su comentario del Hecho de Apóstoles, siglo VII, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo por qué persigues a mis miembros, sino por qué me persigues a mí. Porque él todavía sufre a los enemigos en su cuerpo, que es su iglesia. Entonces saben que la primera enseñanza de la iglesia quiere decir el cuerpo místico de Cristo. La iglesia es el cuerpo místico, o sea, son todos los fieles en unión a Cristo. Cristo es la cabeza. También afirma que los beneficios dados a sus miembros le han sido hechos a él cuando dice: tuve hambre y me diste de comer. Mateo 25:35. Que añadió en su explicación: siempre que lo hiciste a uno de los míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces hay una clara identificación de Cristo con su pueblo. ¿Sí? En el otro comentario, al mismo versículo dice: aquel que conquistó a los perseguidores aquí abajo y reina sobre los ángeles arriba en el cielo, habla desde lo alto con voz humilde. Aquel que sobre la tierra pronunció 10 lamentaciones contra sus verdugos, no pronunció desde lo alto ni una sola lamentación contra Saulo, su perseguidor. Nuestro Señor habló humildemente desde lo alto para que los líderes de su iglesia hablasen con humildad. San Efrén de Nisibio. ¿Sí?
Todos los comentarios que vamos a encontrar, obviamente, son todos comentarios de los padres de la iglesia, obviamente porque esa es la idea, ¿sí? Entonces lo que podemos, digamos, agregar acá es, o interpretar la idea que tenemos en este último comentario, ¿sí? Que es de San Efrén de Nisibe, porque pone el hincapié sobre la humildad, ¿sí? Digamos, pone que nuestro Señor tiene una humildad muy grande. Lo que nos quiere decir ahí que los predicadores tienen que hablar siempre con humildad y mansedumbre, ¿sí? Cuando se dirigen a los hermanos en la fe, porque, digamos, en cada hermano está Cristo, ¿sí? Entonces esa es la enseñanza que nos puede dejar ahora, ¿sí? Predicador, obviamente, en el sentido, obviamente sí en el sentido objetivo, pero también cualquiera que habla de Cristo es un predicador. ¿Por qué? Porque habla de Dios, ¿sí? O sea, por ejemplo, un padre de familia o una madre de familia que habla, ¿sí? A Cristo, que habla, por ejemplo, a los hijos sobre Cristo, está siendo un predicador, está llevando la buena noticia a ese miembro de la familia, a ese hijo, ¿sí? Entonces, cualquiera que hable de Cristo a otro hermano ya está haciendo la función de predicador, ¿sí? Y tiene que hablar siempre con humildad, ¿sí? Y mansedumbre, porque así nos habla, Cristo nos habló así a nosotros, con humildad y mansedumbre, y nosotros así tenemos que también hablar a nuestros hermanos en la fe. Sobre todo, mansedumbre, porque por ahí no nos va a gustar lo que nos van a responder, pero nosotros igual tenemos que tener mansedumbre a la hora de enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Bien, ahora vamos con el versículo 5, ¿sí? Vamos con el versículo 5. Dice, él preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Y el comentario acá dice, de San Juan Crisóstomo también, especialmente los caminos, cuando son desérticos, nos facilitan un tiempo para pensar, pues nadie nos perturba. También el eunuco creyó mientras caminaba, en el camino creyó Pablo, pero nadie lo atrajo, sino el mismo Cristo. De igual manera que un buen médico, cuando la fiebre alcanza su mayor grado, Cristo le llevó la medicina, pues convenía que Pablo fuera capturado en medio de su furor. O sea, digamos, lo que yo le decía, en medio de su desquicio, ¿sí? Porque estaba desquiciado y quería a toda costa perseguir a los cristianos. Es entonces cuando se abatió sobremanera y se condenó a sí mismo como quien había cometido una falta grave, ¿sí? Entonces muchas veces ahí en el momento doloroso es cuando tomamos conciencia de nuestra falta grave, ¿sí? Entonces también lo que podemos destacar acá es el tema de que en los desiertos de la vida presente Dios también habla, ¿sí? En el silencio Dios también habla, y eso es algo muy olvidado hoy. Es más, es rechazado por muchas personas, ¿sí? Y ven como que el silencio es algo malo, ¿sí? Que Dios no hable es como algo malo, ¿sí? Algo negativo. Y en realidad en el silencio, en las partes dolorosas de la existencia humana, es donde más habla Dios. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener predispuesto nuestro corazón a escuchar qué nos quiere enseñar Dios con esa experiencia negativa por la que estamos pasando. Entonces, siempre es nosotros que tenemos que estar predispuestos, ¿sí? Y habla mejor y más Dios que en los momentos, digamos, o cuando es primavera, ¿sí? Por decirlo de alguna manera metafórica. Todavía Dios habla mejor, digamos, eh, que cuando es primavera, cuando está todo bien en nuestra vida, y por ahí muchas veces no habla Dios. Dios más bien se manifiesta. ¿Pero por qué? Porque básicamente, eso también es una idea olvidada, es el tema del sufrimiento cristiano. El sufrimiento cristiano es muy importante para la vida cristiana, o la experiencia dolorosa, sea la que sea, es importante, ¿sí? Y ahí, ¿por qué? Porque Cristo nos redimió por medio del dolor. Entonces, el dolor tiene mucha importancia para la vida cristiana, para la santificación. Entonces, por eso es básicamente, ¿sí? Que podemos decir rápidamente, por qué decimos que Dios habla mejor. Y porque Dios, el Señor Jesucristo, sabe mejor que nadie la experiencia del dolor humano, ¿sí? Porque ha padecido en su naturaleza humana, obviamente no siendo Dios, pero sí en su naturaleza humana ha padecido, ¿sí? Y era tan grande la misión, digamos, que Dios le iba a encomendar a este discípulo, a este apóstol,
que fue el mismo Cristo quien le habla en persona, porque acá dice que, pero a nadie lo atrajo, o sea, a Pablo, sino el mismo Cristo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos uno de los motivos, de los principios por los cuales fue tan grande el apostolado de Pablo, ¿sí? ¿Por qué fue tan fecundo? ¿Por qué fue tan santificador y tan santo y tan grande? Porque fue el mismo, o sea, ya vamos a ver al final que él no recibió instrucción, él fue enseñado, que es distinto, ¿sí? Fue enseñado por el mismo Cristo. Según nos narra la palabra de Dios, él fue enseñado por el mismo Cristo. No fue instruido por otro apóstol o por otro santo, sino por el mismo Cristo, ¿sí? Bien, ahora leamos lo que dice el versículo 6. ¿Sí? Ya saben que para los que se unieron tarde estamos, es Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 1 al 18. El versículo 6 dice: ahora levántate y entra en la ciudad, allí te dirán qué debes hacer. Entonces el comentario de San Beda, otra vez San Beda el Venerable, ¿sí? Comentario a los Hechos de los Apóstoles, dice: no mostró Jesús inmediatamente lo que debía hacer, sino que le advirtió de lo que tendría que escuchar en la ciudad, de manera que cuando él se presentara sería restablecido con mayor firmeza, hasta el punto que debía caer de su error antes de cambiar radicalmente. Entonces, digamos, ahí lo que tenemos que destacar es el tema de que muchas veces es necesario caer, porque ahí es cuando uno, si realmente en esa caída hemos escuchado la palabra de Dios, ahí es cuando vamos a renacer con más fuerza todavía nuestra misión, sea la que sea. Obviamente, doy por descontado que somos todos cristianos, obviamente, y tenemos alguna misión cristiana en la vida, algún apostolado, ya sea chico, pequeño, grande, en la familia, en la comunidad, donde sea, pero lo tenemos, ¿sí? Doy por descontados. Entonces, cuando caemos, nos tenemos que levantar con más fuerza. Esa es la prueba de que Dios ha intervenido en nuestra vida, ¿sí? Que tener que levantarse con más fuerza todavía de la que teníamos antes de la caída, ¿sí? Entonces, esa es la prueba de que Dios nos hizo caer para que demos más frutos en abundancia, ¿sí? De lo que ya veníamos dando, porque si estamos unidos a Cristo, porque ya veníamos dando fruto. En nuestras caídas, en nuestras malas experiencias en la vida presente, tenemos que salir más fortificado para dar mucho más fruto, ¿sí? Bien, ahora le leo el versículo 8, ¿sí? El versículo 8. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco, ¿sí? Eso nos dice el versículo 8. Dice el comentario: nunca hubiera podido ver de nuevo si antes no lo hubieran cegado por completo. Tampoco hubiera podido confiarse totalmente a la fe si antes no hubiera podido rechazar su propia sabiduría, por culpa de la cual estaba confundido. Y esto es algo claro, ¿sí? Esto es una idea que después San Pablo lo va a ir, porque esto es el comienzo de la vida de San Pablo, de su apostolado, este es el principio. San Pablo después recorrió muchísimo camino en su vida apostólica, y esta es una de las ideas que él retoma, el tema de la sabiduría. ¿Cuál sabiduría tenemos nosotros? ¿Cuál sabiduría seguimos? ¿La divina o la humana? ¿Sí? Él retoma en la carta a los Corintios, al comienzo de la carta a los Corintios, él retoma el tema de la sabiduría mundana que no sirve para nada, ¿sí? Dice, entonces acá lo que podemos, digamos, complementar es que es el tema de que estaba enceguecido. ¿Por qué estaba enceguecido? Por esa sabiduría humana, ¿sí? Que nada tiene que ver con la sabiduría que viene de Dios. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana es pasajera y miope, ¿sí? No es algo que me permita ver en profundidad y bien, con claridad, las cosas. De algún modo, obviamente que sí, una sabiduría puramente humana sí me puede servir, pero es como algo, es como ver a tientas, es como ver un poco así borroso las cosas, ¿sí? El ejemplo más claro, y por dar un ejemplo universal, es el tema, digamos, de los filósofos griegos. Y los filósofos griegos, de algún modo,
han llegado a conocer algo de Dios, pero conocer así como Dios quiere que se lo conozca solamente con la revelación, solamente con la palabra de Dios podemos conocer como Dios quiere que lo conozcamos, o sea, de manera perfecta. De manera perfecta porque es el modo que Dios quiere que el ser humano lo conozca. En cambio, los filósofos han conocido muy poco de Dios, pero han podido conocer. ¿Sí? Entonces, en ese sentido decimos, bueno, una sabiduría miope y una sabiduría pasajera. La otra es eterna y más brillante que el sol. La sabiduría que viene de Dios, la sabiduría divina, la verdadera sabiduría, es eterna. Si no pasa, esa sabiduría no va a pasar. ¿Por qué? Porque el don que perfecciona la caridad, ustedes saben que la virtud, ustedes saben que en el cielo lo único que va, según San Pablo también, lo único que va a perdurar, digamos, en el cielo es la caridad. Y el don que perfecciona la virtud de la caridad es, perdón, el don que perfecciona la sabiduría, no, el don que perfecciona a la virtud de la caridad es la sabiduría. Por eso es que decimos que es eterna y que no va a pasar. ¿Sí? Entonces ahí hay que poner bien los ojos, hay que poner bien los ojos en la sabiduría que no pasa. ¿Sí? ¿Por qué los ojos? Hay que poner los ojos en Cristo, porque Cristo es la sabiduría personificada. ¿Sí? En el Antiguo Testamento no hablan de la sabiduría, pero una vez que ya se ha personificado en Cristo, nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo. Bien, ahora continuamos con el versículo 9. ¿Sí? Lo que dice el versículo 9. Y allí estuvo 3 días sin beber y sin comer ni beber. ¿Sí? Ahí está el famoso número 3. ¿Sí? Entonces dice San Beda comentando este versículo, dice, puesto que no había creído que el Señor había vencido a la muerte, resucitando al tercer día, ahora era instruido con la propia experiencia de los 3 días de oscuridad y con la vuelta a la luz. ¿Sí? ¿Por qué dice que no había creído? Porque él había presenciado, por ejemplo, como decimos, el martirio de Esteban y no había creído en el testimonio. Porque Esteban, en el capítulo anterior, a partir de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, él da testimonio de toda la acción salvadora de Cristo a lo largo de la historia del pueblo. Eso lo encontramos en Hechos, a partir del capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, o sea, anterior a la... Entonces, él no creyó en ese testimonio. No había creído que el Señor había sido realmente, que Jesucristo había sido el Mesías prometido que ha vencido la muerte. Entonces ahora era instruido con la propia experiencia de los 3 días de oscuridad, con la vuelta a la luz. Por eso predicó también el Evangelio del Señor. Por eso predicó tan bien, digamos, tan brillante San Pablo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque realmente experimentó en su ser el misterio salvífico de Cristo. Ahí lo experimentó. En esos 3 días que tuvo sin comer, sin beber, experimentó todo el misterio salvífico de Cristo. Por eso que después lo predica tan bien. Tenemos todas las cartas, ustedes saben que una buena porción de todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo, ¿sí? Sobre todo sus cartas más conocidas, carta a los romanos, las cartas a los corintios, las cartas a los gálatas, ¿sí? O las cartas pastorales, por ejemplo la carta a Timoteo, ¿sí? Entonces por eso lo ha predicado tan bien, sí, porque ha tenido una experiencia casi perfecta, diríamos perfectísima, digamos, del misterio salvífico de Cristo, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta acá, si quieren preguntar algo así muy preciso. ¿Profe? Sí, Lucas. Sí, yo no, me quedé con una frase que usted dijo, no sé si yo lo entendí bien o es al revés. ¿El don que perfecciona la caridad es la sabiduría o es al revés? El don que perfecciona la caridad y la sabiduría. Ah, perfecto, El don de gracias. la sabiduría perfecciona la Sí, virtud de la caridad. ah, bien, bien, bien. Gracias. Así es.
Bien, entonces continuamos, ¿sí? Continuamos con el versículo 10, ¿sí? Entonces dice el versículo 10, vivía por entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión, Ananías, él respondió, aquí estoy, Señor. Sí, hasta ahí es. Aquí estoy, Señor. Entonces acá encontramos otro comentario de San Juan Crisóstomo a la homilía de los Hechos del Apóstol. ¿Sí? Dice, se pregunta San Juan Crisóstomo, ¿por qué Dios no llamó ni envió a uno de los principales apóstoles para catequizar a Pablo? ¿Por qué no convenía que se hiciera mediante hombres, sino por el mismo Cristo? Por otro lado, Ananías nada enseñó a Pablo, únicamente lo bautizó. Así pues, recibió el bautismo, alcanzó la abundante gracia del Espíritu por su mucho celo y ardor. Además, que Ananías era uno de los discípulos insignes, está claro también por lo que Dios le manifiesta. Entonces acá, digamos, lo que podemos decir es que por eso en Gálatas, ¿sí? En la carta a los Gálatas al comienzo dice que el evangelio que él predica no lo recibió de hombre alguno, o sea, no lo recibió de ningún hombre, sino que lo recibió del mismo Cristo, o sea, el mismo Cristo se lo reveló. ¿Sí? Porque exactamente acá lo que nos dice es que él no fue enseñado por nadie. ¿Sí? Como dice, Ananías solamente lo que hizo al final fue bautizarlo. ¿Sí? Pero él fue enseñado por el mismo Cristo. Ven cómo acá están todos los principios digamos, del pensamiento paulino, de la prédica de Pablo. ¿Sí? Obviamente que hay que tener familiaridad, digamos, con todos los escritos de Pablo para ir, digamos, descubriendo estas cosas. Pero todas estas cosas van a ver que después las retoma en todas sus cartas, o sea, en todo su apostolado. Él va, digamos, como rectificando todo esto que le ha pasado en este momento, que es el comienzo de su vida en Cristo. ¿Sí? Entonces no lo recibió de ningún hombre, lo recibió directamente de Dios. ¿Sí? Y por eso es que volvemos a la idea de que fue tan perfecto, fue tan fecundo su apostolado. ¿Sí? Fue más fecundo de lo que él pudo haber imaginado en algún momento, porque él no sabía que sus cartas iban a quedar dentro del canon. Él fundaba iglesias, por ejemplo la iglesia la iglesia de los Corintios, digamos, él iba fundando iglesias, digamos, y iba dejando, digamos, en sus viajes, y después mandaba cartas a las comunidades. Pero él en ningún momento, digamos, sabía que después esas cartas iban a quedar dentro del Nuevo Testamento, se iban a quedar como palabra inspirada por Dios. ¿Sí? Entonces fue más fecundo de lo que él, bueno, como todo santo, ¿sí? Todo santo no tiene conciencia plena de lo que está sembrando en su vida para mayores frutos cuando ya no esté entre nosotros. ¿Sí? Esa persona que es santa. Esto es algo común a todos los santos. ¿Sí? Pero más todavía en el caso de Pablo. ¿Sí? Bien, ahora continuamos con el versículo 13 y 14. ¿Sí? Dice, Ananías respondió, Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. Y dice el comentario, ¿no piensa alguno que al oír a Ananías estas cosas no les dio crédito, o pensó que Cristo se había equivocado? Lejos tal cosa, sino que teme y tiembla, pero se aplica a lo que se le dice, ya que oyó el nombre de Pablo. Hasta tal punto se apoderó de su ánimo el temor ante aquel hombre. Es cierto que después de haber escuchado que Pablo estaba ciego, convenía que confiara. También he oído, dice Ananías, que ha venido para prender a todos los que invocan tu nombre, como si dijera, temo que puedas llevarme a mí a Jerusalén. ¿Por qué me echas a la boca del león? ¿Por qué me entregas a este hombre? Teme y dice esas cosas para que aprendamos de una vez por todas la virtud de ese hombre. Por tanto, que así se expresaran los judíos no tiene nada de admirable, pero que lo diga Ananías y temiendo de esa manera, constituye la prueba mayor del poder de Dios. Este comentario de San Juan Crisóstomo. Entonces acá lo que podemos destacar, digamos, es que santos son todos aquellos que han sido regenerados por el bautismo y sirven a Dios. O sea, por eso es que los primeros cristianos decían, y obviamente en la época de Pablo, todo obviamente, todos se llamaban santos, todos los cristianos se decían mutuamente santos, porque santos eran todos los que habían sido regenerados por el bautismo y sirven a Dios, o sea, eran todos los miembros de la iglesia. ¿Sí? Y sirven a Dios ¿con qué? Con una vida santa. ¿Sí?
Y acá, digamos, la virtud que tenemos que aprender, porque cuando habla, acá dice, teme y para que aprendamos de una vez por todas la virtud de ese hombre. O sea, ¿de qué hombre? De Pablo. Está hablando de Pablo ahí. Entonces, la virtud que tenemos que aprender, digamos, ahí de Pablo, es su celo religioso. O sea, ahí sería, hasta ahí era, digamos, un celo religioso, o sea, legalista y fariseo. San Pablo era fariseo, ¿sí? De la secta de los fariseos. Y era una religión bastante legalista, ¿sí? La que él llevaba, ¿sí? Entonces, pero luego, ¿qué sería? Luego sería un celo apostólico, o sea, un celo misericordioso y caritativo, totalmente distinto, ¿sí? Totalmente distinto. Porque el cristiano más bien cree en un Dios, aparte que es un Dios creador, es un Dios cercano, ¿sí? No es solamente un Dios creador como muchas veces se interpreta en el Antiguo Testamento, sino más Jesucristo nos muestra un Dios cercano y totalmente caritativo con nuestras faltas, ¿sí? Misericordioso con nuestras faltas, ¿sí? Y cercano, es una relación personal la que tiene que tener el cristiano con Dios por medio de Jesucristo, ¿sí? Entonces, ese es lo que él, digamos, esa es la virtud que tenemos que aprender, el celo, que si bien era un celo religioso, pero a partir de acá, ¿qué será? Un celo apostólico, que no es un celo, digamos, legalista y fariseo, o sea, de querer, digamos, predicar la palabra de Dios para poner, digamos, el énfasis en los defectos de los demás, sino más bien poner el énfasis, sí, obviamente, hay que hablar del pecado, pero poniendo más el énfasis en la misericordia, en el perdón de Dios. ¿Sí? Entonces ya no será un celo religioso, sino un celo más bien apostólico. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que aprender, es lo que veníamos diciendo hace rato. ¿Sí? Bien, ahora continuamos con el versículo 15. ¿Sí? Con el versículo 15. El Señor le respondió, ve a buscarlo porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Entonces San Jerónimo dice, en sus cartas, siglo IV, dice, ¿por qué se le llama a Pablo vaso de elección? Sin duda porque era vaso de la ley y armario de las escrituras santas. Entonces acá, digamos, lo que nos quiere decir, digamos, es que era tan santo y piadoso que daba testimonio de Cristo con su ser y su obrar, ¿sí? Con su ser y su obrar. Por eso es que Jerónimo le dice, era vaso de la ley y armario de las escrituras santas, ¿sí? Porque daba testimonio de manera muy brillante, digamos, luminosa, por decirlo de otra manera más exacta, luminosa, digamos, ese testimonio, ese amor por Cristo, ¿sí? Santo Tomás de Aquino también habla el tema de que una prueba, digamos, digamos, mejor dicho, una manifestación, digamos, del amor de Dios, o sea, digamos, de que la persona ama a Dios, es su apostolado, ¿sí? Es su apostolado, su celo o su ardor por predicar la palabra de Dios, está demostrando, o sea, es una manifestación de que esa persona ama a Dios, ¿sí? De que ese santo ama a Dios. Y ya en el versículo 16 dice, yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre, ¿sí? Y San Beda nos dice, San Beda el Venerable nos dice, comentando el Hecho de Apóstoles, siglo VII, dice, no debe ser temido como un perseguidor, viene a decir el Señor, sino ser abrazado como un hermano, quien está dispuesto a soportar con los santos las adversidades que antes había infligido a los santos, ¿sí? Ahora, lo que quiere decir acá es que ahora como miembro de la iglesia iba a soportar las persecuciones y desprecios que antes él mismo había infligido, digamos, o infligía al rebaño santo, ¿sí? Ahora él iba a estar del otro lado, ¿sí? Por eso es que también él a lo largo de su apostolado, de su prédica, de su vida, digamos, convertido, ha tenido mucha paciencia. Tenía por ahí un carácter fuerte, se nota por sus escritos que tenía un carácter fuerte, pero también tenía mucha paciencia con todos
con todos sus discípulos, con todos sus fieles, con todas las personas que él le predicaba, él tenía mucha paciencia porque él había estado del otro lado, ¿sí? Él había estado del otro lado. Entonces ahora como miembro iba a soportar las persecuciones, ¿sí? Y desprecios que antes él mismo había hecho a los santos, ¿sí? O sea, al rebaño santo de Dios, ¿sí? Bien, ahora pasamos al versículo 17, ¿sí? Al versículo 17. Les leo el versículo 17. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres las vistas y quedes lleno del Espíritu Santo. Entonces el comentario nos dice, ¿no? De San Cirilo de Jerusalén nos dice, en sus catequesis nos habla, dice: obedeciendo al instante hizo que los ojos de Pablo ciego recobraran la visión, imprimió el sello en su alma y lo convirtió en vaso de elección para llevar ante los reyes y ante los hijos de Israel el nombre del Señor que se le había aparecido. Y al que fuera perseguidor lo transformó en heraldo y siervo bueno, que llevó a cabo cumplidamente el anuncio del Evangelio. Entonces, digamos, ahí lo que podemos, digamos, rescatar de este comentario, o sea, lo que podemos, digamos, profundizar un poco sobre este comentario, es que Dios puede permitir un mal en nuestra vida, ¿sí? Dios nunca va a querer el mal, pero sí puede permitir un mal, que es distinto, para sacar un bien, ¿sí? Y en el caso de Pablo sacó un bien asombroso, sin lugar a duda. Su apostolado fue especial por todo lo que venimos hablando, sin lugar a dudas que fue muy especial y muy fecundo. Fundó muchas iglesias, o sea, por lo pronto, digamos, si tenemos que decir rápidamente, fundó muchas iglesias, ¿sí? Fundó muchas iglesias, que son las mismas iglesias, como le digo, que él después iba mandando las cartas. Por eso tenemos las cartas a los Corintios, las cartas a los Gálatas, las cartas a los Efesios, ¿sí? Él iba después con el tiempo mandándole cartas, ¿sí? A esas comunidades que él iba fundando a lo largo de sus viajes, ¿sí? Entonces, imagínense digamos, el bien que sacó, ¿sí? Y eso que solamente vamos a ver que fue, digamos, fue en este caso muy concreto, ¿sí? Muy específico de esta conversión. En este caso muy, muy específico de esta conversión, solamente fue momentánea, digamos, porque duró 3 días, digamos, su ceguera, ¿sí? Y todo el bien que él sacó, solamente con un mal muy pasajero, sacó un bien asombroso y eterno, con un mal momentáneo. Por eso es que siempre los males de esta vida son pasajeros. Solamente Dios es lo que siempre va a estar, ¿sí? O sea, no, el mal siempre va a ser pasajero, ¿sí? Y él, digamos, con este pequeño, digamos, mal, digamos, que fue su ceguera, sacó algo realmente asombroso, que fue la conversión de este apóstol que tanto fruto dio a la iglesia primitiva, o a los primeros cristianos. En el mismo versículo tenemos otro comentario que dice: ¿cuánto consiguieron esas tinieblas? Después de la ceguera de sus ojos vio cosas mayores. Su fe profunda dio un ejemplo admirable a los siglos. Ananías sacude furor, oh nueva victoria. Aquel a quien el hebreo llama oveja, o sea, Ananías, somete al lobo rapaz. Dios era proclamado al orbe por este heraldo y, despojado de las sombras de la ley, bajo la cual estaba ciego, llevará la luz a todas las naciones, entonando cantos acerca del sol eterno. Obviamente el sol eterno es Cristo, ¿sí? Y va a cumplir esa misión llevándolo a todas las naciones, ¿sí? Prácticamente va a proclamar la buena noticia de Cristo a todo el mundo antiguo, ¿sí? A casi todo el mundo antiguo. Bien, ahora leamos el versículo 18. ¿Sí? En el versículo 18, que ya es el último versículo, vamos leyendo el versículo 18. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, ¿sí?
Entonces ahí San Juan Crisóstomo nos dice, únicamente le impuso las manos y al punto cayeron las escamas de sus ojos. Algunos afirman que estas fueron la causa de su ceguera. ¿Por qué Dios no le dañó los ojos? Esto sería más extraño, pues teniendo abiertos los ojos no veía nada. Esta ceguera la padecía por culpa de la ley, hasta la que le fue aplicado el nombre de Jesús. Seguidamente, dice el texto, fue bautizado. Y tomando algo de comer, recobró las fuerzas. Además, también estaba débil por el viaje, por el temor, el ayuno y la tristeza. Así pues, al querer Dios acrecentar la tristeza de Pablo, permitió que permaneciera ciego hasta que llegó Ananías. Y para que nadie pensase que la pérdida de la vista era una fantasía, por eso tuvieron lugar las escamas. En adelante Pablo no necesitó de otra instrucción, sino que lo sucedido fue una enseñanza. Entonces ahí, digamos, lo que podemos decir rápidamente es el tema este de al querer Dios acrecentar la tristeza de Pablo, muchas veces por ahí Dios quiere, digamos, que suframos, digamos, un poquito más, pero teniendo en cuenta que nuestro gozo en el cielo va a ser todavía más grande, ¿sí? Porque ese sacrificio, ese dolor, realmente hay que unirlo a la pasión redentora de Cristo. Y así sí, obviamente, nuestra felicidad en el cielo va a ser aún más grande, ¿sí? del dolor pasajero. Aparte, el mal, ustedes saben que el mal no existe en sí, sino el mal es ausencia de un bien debido, de algo que debería estar y no está, ¿sí? De un bien que falta ahí, en esa realidad. Entonces, con más razón, el mal es algo pasajero, ¿sí? Es algo que no existe en sí. Entonces, mayor va a ser nuestra alegría en el cielo si unimos nuestro sufrimiento, nuestra tristeza a Cristo, mayor va a ser nuestro gozo en el cielo. Y acá también está la idea clave que habla dice, no necesitó de otra instrucción, sino que lo que le sucedió fue una enseñanza. ¿Por qué? Porque instrucción, por lo menos en este caso en particular, no es lo mismo que enseñanza. Porque instrucción sería como darle la orden a alguien, ¿sí? Ni explicarle el motivo por el cual le está dando la orden, ni nada. O sea, es decirle 2 más 2 es 4 y se acabó, ¿sí? Entonces no entiende por qué 2 más 2 es 4, pero bueno, él sabe que es 4, ¿sí? Eso sería una instrucción, que no es lo mismo que enseñanza y por eso pone acá el énfasis en enseñanza. Porque alguien realmente cuando enseña es cuando logra que la otra persona comprenda lo que se le está enseñando, ¿sí? Por eso Pablo tuvo que ser enseñado por Cristo para poder comprender con máxima intensidad el misterio salvador, ¿sí? La experiencia es sinónimo de comprensión, ¿sí? Por eso decimos que solamente pueden hablar de Dios las personas que han experimentado el amor de Cristo. Eso es una idea muy, muy difundida en la Iglesia Ortodoxa, en el sentido, digamos, que el teólogo, el verdadero teólogo, solamente es el que ha tenido experiencia de Dios. O sea, propiamente se lo puede llamar solamente teólogo al que ha tenido experiencia de Dios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ha sido enseñado, al igual que el apóstol Pablo, directamente por Dios. Entonces, no ha sido instruido, ha sido enseñado, que es distinto, ¿sí? Entonces, como ha tenido experiencia de Dios, puede comprender esos misterios. Entonces, muchas veces hay que estar bien despierto para interpretar, digamos, o para saber que Dios nos está, digamos, enseñando con esa experiencia dolorosa, ¿sí? En nuestra vida, ¿sí? ¿Y por qué por ahí en ese sentido puede ser dolorosa para Pablo? Porque fue un cambio de raíz, su conversión fue de raíz, ¿sí? Él tuvo que cambiar muchísimas cosas, o sea, en realidad tuvo que cambiar todo, o sea, todo lo que él había en algún momento entendido o había escuchado de Dios era todo lo contrario, ¿sí? Era todo lo contrario, sin dejar de ser el mismo mensaje, era todo lo contrario, ¿sí? El mensaje era el mismo, pero lo había comprendido al mensaje, ya no era que lo había escuchado al mensaje, sino que lo había comprendido al mensaje. Entonces fue un cambio
totalmente de raíz. Y eso él lo dice con pesar en algún momento de su vida, le había costado despojarse, digamos, de todo eso, ¿sí? De todo lo que él había creído. Más que nada no por él mismo, sino por amor a sus hermanos, digamos, en la fe antigua, o sea, en la fe judía, a sus hermanos judíos, por amor a ellos, como que le había costado un poco desprenderse de todo eso. ¿Sí? Porque él en sí estaba seguro, ya totalmente seguro de que esta era la verdadera fe, la fe cristiana, la fe de Cristo. Pero en base, digamos, teniendo en cuenta a sus hermanos, que ahí le había costado. Entonces fue una experiencia totalmente distinta y un cambio de raíz totalmente radical en su nueva vida. ¿Sí? Entonces, si tenemos que ir concluyendo, digamos, tenemos que hacer un resumen, digamos, de esta conversión de Pablo, ¿sí? Esta primera vez que nos habla la Sagrada Escritura de Pablo. Ciertamente, en el caso de Pablo hablamos de una conversión, ya que su relación con Dios cambió completamente. Obviamente que esa conversión incluye el llamado, pero algunos dicen, bueno, ¿fue un llamado o fue una conversión? Nosotros decimos que fue una conversión, que incluye el llamado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue llamado por medio de quien, de Jesucristo. Dejó de tener una religiosidad fría, distante y legalista para empezar a vivir de la gracia y de la presencia santificadora de Cristo en su ser. A lo que Dios quiere santificar, todo le ayuda para bien, incluida la experiencia dolorosa. La ceguera de Pablo, aunque fue momentánea, le permitió ver la verdadera luz, la que viene de lo alto. Solo así se convirtió en luz de los pueblos, apóstol de los gentiles, ¿sí? Se convirtió en luz de los pueblos. La luz de los pueblos es Cristo, pero él al participar del misterio de Cristo se hace también luz de los pueblos, por participación, digamos. Jesucristo sería por esencia luz de los pueblos. Nosotros, cuando anunciamos su palabra, somos por participación predicadores de la buena noticia. Misión esta, o sea, la misión de ser apóstol de los gentiles, es tan importante para la edificación del reino de Dios que se mantuvo siempre fiel y vivida cada vez más intensamente, combatiendo en el camino de la fe para gloria de Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decimos que fue vivida cada vez más intensamente? Porque tenemos esas magníficas palabras de San Pablo que dicen, bueno, cualquier elogio queda pequeño, pero dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, ahí no estamos, eso lo escribió 20, 30 años después de este momento en su vida. Entonces, ahí estamos viendo que ha tenido una experiencia que cada vez se ha ido agigantando más. ¿Por qué ha permanecido fiel? Porque cada vez él se ha predispuesto más a vivir intensamente, por gracia de Dios obviamente, pero cada vez más predispuesto intensamente a vivir ese misterio que le había sido revelado personalmente por Cristo. Y ya al final de su vida, ¿sí? Al final de su vida, como prueba de todo esto, leemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice, y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor como justo juez me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hay que aguardar, y sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Bien, con esto concluimos, ¿sí? Este encuentro de formación sobre San Pablo. Bueno, quedan 2 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta muy, muy precisa, quedan 2, 3 minutitos, alguna pregunta precisa. El que quiera el apunte o el PDF, yo se los paso, ¿no? Me mandan mensajitos, me dicen, profe, lo quiero y se los comparto, no hay ningún problema. ¿Se entendió? ¿Quieren que vuelva a explicar alguna parte? ¿Quieren volver sobre algún versículo? No, para mí todo bien, profesor. Yo también concuerdo con Rosa, la verdad que estuvo muy, muy concreto y muy, muy entendible. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias a Dios. Todo sea para la gloria de Dios. Que hay también, gracias Rosa, gracias Luca, Hugo también
comenta ahí, bueno, gracias a Dios que se pudo entender, digamos, la idea, ¿sí? Que es tan importante el apóstol Pablo, su apostolado fue importantísimo, ¿sí? Para toda la iglesia. Gabriel también, muchas gracias, Gabriel. Muy iluminador, pone muchísimas gracias. Bueno, gloria a Dios, todo sea para gloria de Dios, si se ha entendido, todo sea para gloria de Él. Gracias a Dios. Bien. Bueno, también como les digo, cualquier cosa me escriben y les mando el Power PDF. Gracias, Carolina, muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus palabras. Bueno, también siguen abiertas las inscripciones para el curso, ¿sí? De Camino a la Santidad y Nuestras Faltas. El que quiere inscribirse, todavía estamos en los últimos días, me manda un mensaje privado y bueno, y vemos, ¿sí? La inscripción, ¿sí? Siguen abiertos, así que bueno, estamos hasta el día viernes. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias. Es un curso netamente espiritual, el de la formación, el camino a la santidad y nuestras faltas, es de corte totalmente espiritual, ¿sí? Vamos a ir meditando las enseñanzas de San Francisco de Sales y bueno, vamos a ir haciendo algunas interpretaciones, algunos comentarios sobre sus enseñanzas. Muchas gracias, Inocencia, muchas gracias. Bien, bueno, entonces ahí damos por concluida la clase, ¿sí? El encuentro. Que estén muy bien, muchísimas gracias, que tengan buenas noches.